El peso de ese día sigue aquí, en mis manos, aunque ya no llevo el uniforme blanco y mi espalda ya no conoce la prisa de las guardias nocturnas. Soy una mujer anciana ahora. Mis recuerdos a veces se confunden, pero hay una luz, un punto fijo en esa época de mi vida profesional que jamás se desvanece. Yo era una enfermera de cuidados intensivos, curtida, de esas que han visto la vida y la muerte demasiadas veces para creer en cuentos de hadas o en milagros fáciles. Mi trabajo era la ciencia, el protocolo, el manejo del dolor y la documentación precisa. Yo creía en lo que mis ojos veían en el monitor, en lo que el laboratorio confirmaba. Lo demás, el consuelo espiritual, se lo dejaba al capellán. Así fue como me entrenaron. Así me endurecí en el pasillo de la oncología pediátrica, el lugar donde la esperanza llega a morir con más frecuencia que en cualquier otro sitio. Y por eso mismo, lo que viví con aquel muchacho, con Carlo Acutis, me desarmó por completo. Me obligó a ver más allá de las venas, más allá de la curva de glóbulos blancos que se desplomaba. Me obligó a confesarme a mí misma que durante esas horas finales, los médicos y yo estábamos viendo cosas completamente distintas. Ellos miraban el fin de una vida, yo, el inicio de algo incomprensiblemente grande. Era el otoño del 2006. Lo recuerdo porque el aire en Milán ya era frío y cortante, pero dentro del hospital el calor seco de la calefacción nos hacía sudar bajo los uniformes. La noticia de que llegaba un caso de leucemia promielocítica aguda, M3, una forma de cáncer particularmente agresiva y rápida, nos puso a todos en alerta máxima. Este tipo de diagnóstico no da tiempo. Es una carrera contra el reloj, donde la mayoría de las veces el reloj gana. Los médicos, jóvenes y brillantes, prepararon el tratamiento más fuerte, el protocolo más intenso, pero sus rostros ya reflejaban esa resignación profesional, ese saber que la estadística no estaba de nuestro lado. Cuando lo trajeron, no parecía un chico terminal. A diferencia de otros pacientes que llegaban aterrados, llorosos o ya sedados por el dolor, él entró con una calma que no era natural para su edad. Carlo era delgado, con el pelo castaño, y esa sonrisa no era una sonrisa falsa de valor, sino una expresión de absoluta paz. Yo me acerqué a tomarle los signos vitales, sintiendo la prisa de la urgencia, la necesidad de colocar las vías, de iniciar la hidratación. Mientras yo palpaba su muñeca, buscando la vena, él me miró. Sus ojos. Jamás he podido describirlos. No eran grandes ni especialmente llamativos, pero la luz que tenían era profunda, como si estuviera viendo a través de mí, y no solo mi exterior, sino el cansancio de mi alma, mis propias dudas silenciosas sobre si todo este sufrimiento tenía algún sentido. Hermana, me dijo, y su voz era suave, un susurro que no se quejaba, no se preocupe por mí, yo estoy bien. Yo, en mi mentalidad de enfermera de UCI, pensé, claro que no estás bien, muchacho, tienes la muerte corriendo por tus venas. Pero no le dije eso, claro. Simplemente le sonreí, esa sonrisa profesional que usamos para tranquilizar a los pacientes sin revelar el terror de la situación. Los días siguientes fueron una vorágine de análisis, transfusiones y tratamientos. Los médicos hacían rondas constantes, discutiendo las células, los marcadores, la respuesta del cuerpo a la quimioterapia inicial. Ellos hablaban de biología y fallas orgánicas, y en esa parte tenían razón. El cuerpo de Carlo se deterioraba a una velocidad espantosa. Su sangre se negaba a coagular, su sistema inmune colapsaba, el dolor era palpable, aunque él se esforzaba por ocultarlo. Pero había algo que no encajaba en los informes. Había una desconexión total entre lo que la ciencia registraba y lo que mi experiencia humana y profesional me dictaba. Un paciente en ese nivel de sufrimiento y con esa edad
sin sedación profunda, debería estar gritando, pidiendo auxilio o al menos quejándose amargamente. Debería estar aterrado, furioso con Dios o con la vida. Carlo no. Recuerdo una noche particularmente difícil. La fiebre había subido peligrosamente y yo estaba tratando de cambiarle la ropa de cama empapada. El dolor lo había hecho jadear, un gemido cortado, y por un instante vi el miedo en su rostro, la fragilidad de su juventud ante la embestida de la enfermedad. Yo automáticamente le ofrecí un analgésico más fuerte, pensando que era mi deber aliviar ese tormento. Él negó con la cabeza, despacio, con dificultad. No, hermana, no se moleste. Su respiración era agitada. Este dolor es para el Papa y para la Iglesia. Es mi ofrecimiento. Me quedé paralizada, sosteniendo la jeringa. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. Un ofrecimiento. Un muchacho de 15 años, al borde de la muerte, viendo ese sufrimiento como una herramienta, no como un castigo. Ahí comenzó mi propia lucha interna, mi secreto que tuve que guardar incluso de mis colegas. Los médicos, si hubieran escuchado eso, lo habrían atribuido a la confusión mental causada por la toxemia o la fiebre alta. Yo, sin embargo, sabía que no era delirio. Había una claridad en sus ojos, una intención firme que era más real que el monitor cardíaco. La verdad que los doctores ocultaron o quizás que simplemente no pudieron ver porque no es medible ni registrable en un expediente es que Carlo Acutis no fue un paciente que sufrió su muerte. Fue un alma que la utilizó activamente. Él estaba consciente de su misión hasta el último momento, y ese conocimiento le daba una fuerza sobrenatural para rechazar la comodidad terrenal en favor de un propósito superior. Y esto se manifestaba en detalles pequeños, que solo una enfermera que pasa horas en la habitación puede notar. Por ejemplo, la manera en que trataba a las auxiliares de limpieza. Muchas veces, ellas son las más invisibles en la jerarquía hospitalaria, las que recogen el desorden y limpian lo más duro. Carlo siempre les daba las gracias por su nombre. Una vez le vi compartir un pequeño chocolate que le había traído su madre con una de ellas, preguntándole por sus hijos y si estaban bien de salud. Era un acto de humildad tan profundo que contrastaba brutalmente con el ambiente de urgencia egocéntrica que domina una UCI. Él, el moribundo, se preocupaba por la salud de los hijos de una extraña. Los médicos veían la insuficiencia hepática. Yo veía la caridad en acción. Ellos veían la caída de plaquetas. Yo veía la paciencia y la sonrisa que ofrecía a su madre, consolándola en lugar de ser consolado. Me acuerdo claramente de su madre, la señora Antonia, una mujer fuerte, pero destrozada. Ella se sentaba a su lado, leyendo en voz baja o simplemente sosteniendo su mano. Había momentos de terrible angustia para ella, lágrimas silenciosas que intentaba ocultar. En una de esas ocasiones, cuando su madre tuvo que salir de la habitación, incapaz de contener el llanto, Carlo me llamó con un gesto débil. «Hermana, ¿podría darle esto a mi mamá cuando regrese?» Me extendió un pequeño dibujo mal hecho, un garabato de un ángel o quizás de la Virgen, y una nota doblada que olía ligeramente a desinfectante y a la piel de un niño enfermo. Yo tomé la nota. «Dígale que no esté triste, que cuando yo muera, mi alma la acompañará y la cuidará». Mi garganta se cerró. ¿Quién dice eso a los 15 años? ¿Quién tiene esa certeza absoluta, esa teología de la vida después de la vida, mientras su cuerpo se rebela contra él? Ese fue otro de los síntomas que omitimos del informe oficial. No podíamos escribir. El paciente muestra una fe inquebrantable que raya en la certeza mística de su destino. Simplemente documentamos niveles de conciencia fluctuantes, pero el paciente permanece cooperativo. La cooperación de Carlo era, de hecho,
una obediencia a la voluntad de Dios, no una respuesta al tratamiento médico. Él sabía que no saldría de allí, lo supo desde el principio, y lo que es más impactante, no solo lo aceptó, sino que lo abrazó como la culminación de su propósito. Una tarde, el jefe de servicio, un hombre brillante y de ciencia pura, estaba explicando a un grupo de residentes la complejidad de su caso. Estaban fuera de la habitación, hablando en voz baja, pero en los hospitales, el silencio magnifica los sonidos. Ellos hablaban de que el pronóstico era de horas, tal vez un día, si el corazón aguantaba. El doctor usó la palabra fracaso. Fracaso del tratamiento, fracaso del cuerpo. Yo estaba dentro, ajustando el gotero de morfina, que él a menudo me pedía que redujera, cuando Carlo me miró con esa sonrisa que ya era solo un rictus de esfuerzo. «Ellos creen que perdí, ¿verdad?», preguntó, apenas audible. Yo no supe qué responder. Mentirle era imposible. «No, Carlo», le dije, mi voz ronca. «Ellos creen que tu cuerpo está luchando mucho». Él cerró los ojos y respiró profundamente, como si estuviera oliendo la eternidad. «No es una lucha, hermana, es un camino. Yo voy directamente a Jesús, y si tengo que sufrir un poquito más para ayudar a alguien, lo haré con gusto». Esa noche, yo no pude dormir en mi casa. Fui a la pequeña capilla del hospital, la que normalmente ignoraba, y me senté en la última banca. Empecé a rezar, algo que no hacía con fervor desde mi juventud, y no pedía por la curación de Carlo, pedía por la claridad para entender lo que estaba presenciando. Porque si lo que él decía era cierto, si esa paz no era delirio, si ese ofrecimiento no era resignación, sino propósito, entonces nuestra forma de ver la vida, la muerte y el dolor en ese hospital era terriblemente estrecha. El momento final se acercaba rápidamente. Habíamos entrado en la fase de soporte, donde ya no luchábamos por curar, sino por mantener la dignidad y reducir la agonía. Es el momento más duro para un equipo médico, porque confronta nuestra impotencia. El ambiente se volvió pesado. Los médicos se distanciaron un poco, dejando el trabajo más íntimo a las enfermeras. Fue en esas últimas horas que sucedió lo que selló mi silencio profesional y mi testimonio personal. Carlo había caído en un coma leve, pero seguía reaccionando a estímulos. Su madre y yo estábamos allí, y una monja, Sor María, la que venía a veces a rezar el rosario. El doctor de turno entró para hacer su chequeo final. Era un hombre joven, recién graduado, y se notaba su incomodidad en la presencia de la muerte. Tocó el pulso de Carlo, revisó los indicadores y anotó algo en el historial. No hay respuesta neurológica significativa. Pronto, susurró. Se dio la vuelta para irse. Justo en ese momento, Carlo, que había estado inmóvil, abrió los ojos. No los abrió completamente, sino que los entreabrió con dificultad. Su mirada, que siempre fue penetrante, se enfocó en el techo, o quizás en algo que estaba más allá del techo, y habló. Una sola frase clara, fuerte, que resonó en el silencio de la habitación, a pesar de que su cuerpo estaba prácticamente apagado. La Eucaristía es el camino al cielo. El joven doctor se detuvo en seco, pálido, y se dio la vuelta rápidamente. Nos miró a nosotras, la madre y yo, buscando una explicación. Yo me acerqué a Carlo, temiendo que fuera un espasmo final. Pero no, la expresión en su rostro no era de dolor, sino de éxtasis. La monja inmediatamente se arrodilló. El médico, sin entender, hizo una anotación rápida en el historial, probablemente algo como excitación terminal por anoxia cerebral, algo que diera una explicación racional, pero yo sabía que no era eso. El médico había visto un fallo orgánico. Yo había visto una revelación, un anuncio final. El chico que creía en los milagros de Internet estaba dando su último testimonio físico. Cuando el joven doctor salió de la habitación,
Yo borré mentalmente la explicación médica y la sustituí por la verdad que sentí en mi propia alma. Carlo no estaba muriendo en el sentido de desaparecer. Él estaba ascendiendo y su cuerpo ya no era más que un vehículo abandonado. A partir de ese momento, el secreto se hizo más pesado. Yo seguí los protocolos, firmé los papeles, pero sabía que la historia real de las últimas horas de Carlo Acutis no estaba en ese expediente médico, sino en el corazón de quienes le vimos rechazar el miedo y abrazar el dolor por amor. Esa es la parte que la ciencia no puede explicar y que los médicos no pueden registrar. Es el milagro que yo, la enfermera escéptica, tuve el privilegio de presenciar de primera mano, y es la razón por la que, tantos años después, tengo que contarlo. Después de esa frase sobre el cielo y la Eucaristía, la habitación se inundó de un silencio diferente, denso, pesado, pero extrañamente lleno de una luz que no venía de las lámparas fluorescentes del hospital. Yo me quedé paralizada junto a la madre de Carlo. Ella, que había estado firme como un roble durante todo el proceso, no derramó una sola lágrima en ese instante. Solo acarició la frente de su hijo, una caricia de aceptación, de despedida que no era final. Sus labios se movieron en una oración silenciosa, y yo sentí que en ese momento ella ya no estaba viendo a su hijo enfermo, a ese cuerpo devastado por la leucemia M3, sino que estaba contemplando algo que trascendía lo terrenal. Quizás ya veía al santo que el mundo conocería después. Y yo, la enfermera, la profesional entrenada para ignorar el alma y solo enfocarse en la fisiología, tuve que obligarme a volver a la tierra. El joven médico había huido a refugiarse en la frialdad de su ciencia, pero yo no podía irme. Yo tenía que ser el puente entre lo milagroso y lo protocolario. Tenía que preparar el cuerpo, tenía que cerrar la historia clínica. Recuerdo el momento en que tuvimos que declarar la hora oficial. El monitor, hacía ya unos minutos, mostraba esa línea horizontal, implacable, esa señal que es el signo universal del fin. Pero para mí, para mi corazón que latía acelerado por lo que acababa de presenciar, esa línea era una mentira. Yo sentía que la vida no se había ido, solo se había mudado de casa. Había abandonado el domicilio que ya no le era útil. Mis manos temblaban mientras desconectaba los equipos, retiraba los cables que ya no tenían nada que medir. Era la rutina, sí, el acto mecánico de certificar la muerte. Pero en ese cuarto, frente a Carlo, la rutina me parecía una blasfemia. Yo estaba certificando el final de un cuerpo que, en su último aliento, había gritado la verdad sobre la vida eterna. Tuve que salir un momento, tomar aire en el pasillo helado, lejos del aroma hospital y de la paz sobrenatural que emanaba de esa habitación. Cuando volví, el joven doctor estaba de nuevo ahí, solo para firmar. No preguntó, no inquirió, ni siquiera miró el cuerpo. Para él, Carlo era un caso cerrado, un número más en la terrible estadística de la leucemia fulminante. Y ese silencio, esa ignorancia clínica, fue la que me obligó a cargar con el secreto. El secreto no era que Carlo había muerto. El secreto era la paz absoluta, la felicidad que había en su rostro, la serenidad con la que enfrentó el final. Los médicos vieron el fallo de la médula, la sepsis, la infección galopante. Yo vi la entrega total de un alma joven que abrazó su dolor como si fuera un regalo. Recuerdo sus ojos antes de que se cerraran definitivamente, antes de que el cansancio final lo superara. Eran unos ojos que no pedían alivio, que no suplicaban por la morfina que le hubiéramos podido dar. Eran unos ojos que agradecían el sufrimiento. Y eso no tiene cabida en ningún manual de medicina paliativa. ¿Cómo puede un joven de apenas 15 años, en plena adolescencia, consumido por un dolor de huesos que ningún analgésico puede calmar del todo, sonreír,
Yo había leído su historia en el expediente, había leído sus frases, algunas un tanto ingenuas para mi mente pragmática. Ofrezco todo mi sufrimiento al Señor, por el Papa y por la Iglesia. Era fácil escribir eso cuando estaba sano, sentado frente a su computadora diseñando sus sitios web de milagros eucarísticos. Pero era un milagro, un verdadero milagro de la gracia, verlo cumplir esa promesa cuando el dolor físico era la única compañía constante. Ese sufrimiento, que para la ciencia era el síntoma irreversible de la enfermedad, para él era la moneda de cambio para el cielo, y él la usó hasta la última gota. Yo había entrado a esa habitación como una enfermera funcional, que veía el cuerpo humano como una máquina biológica, y salí de ella sintiendo el peso inexplicable de un alma. La Eucaristía. Siempre había leído esa palabra en sus archivos, su obsesión con la hostia consagrada, su deseo de que todos supieran que Jesús estaba realmente ahí. Yo pensaba, qué fanatismo de niño, qué devoción tan exagerada. Pero cuando escuché su último grito, tan claro y tan firme, entendí. No era fanatismo. Era la certeza absoluta de que Dios estaba ahí, accesible, real, en esa pequeña forma blanca. Esa certeza fue la que lo sostuvo a él y la que me rompió a mí. Porque mi trabajo, mi formación, me enseñaron que la única certeza es la que se puede medir. La presión arterial, la saturación de oxígeno, el conteo de glóbulos. Pero la certeza de Carlo, la certeza del cielo, era de otro orden, y yo la había visto operar en su carne moribunda. El proceso de mover su cuerpo, de preparar el papeleo para la morgue, todo se hizo en un ambiente de reverencia casi litúrgica. La madre y la monja estaban absortas en la oración. Yo sentía que si hacía el menor ruido, rompería algo sagrado. En ese momento, yo no era la enfermera, era una intrusa, una testigo accidental de la rendición de un guerrero de Dios. Y la pregunta que me taladraba la cabeza era, ¿por qué a mí? Yo, la que siempre dudó, la que se burlaba internamente de la fe ciega, fui la elegida para ver el testimonio final. Pasaron los días, yo volví a mis turnos, a mis otros pacientes, a la rutina implacable del hospital. Pero el recuerdo de Carlo no se iba. Se instaló en el fondo de mi conciencia como un tizón ardiendo. Yo revisaba mis notas, buscaba algo que pudiera justificar su última frase. Algo neurológico, algún reflejo de la médula espinal que pudiera haber provocado esa explosión de voz. No encontré nada, solo silencio en los gráficos, solo la evidencia de un colapso total. Y ese silencio clínico se convirtió en mi prueba personal. Cuando los rumores empezaron a correr, meses después, cuando la gente comenzó a hablar de la posible beatificación, y luego, años más tarde, cuando su tumba se abrió y lo encontraron sorprendentemente preservado, yo no me asombré. Yo ya sabía que algo diferente había pasado con Carlo. Yo ya sabía que su cuerpo, aunque joven, había sido un relicario de un poder mayor. Recuerdo cuando los medios comenzaron a preguntar. Los directivos del hospital nos dieron instrucciones muy claras. 0 especulaciones. Solo datos clínicos. Leucemia M3, muerte por sepsis y paro cardiorrespiratorio. Y yo asentía porque ese era mi deber profesional. Pero cada vez que firmaba un documento o daba una explicación fría, sentía que estaba traicionando la verdad que había visto con mis propios ojos. Estaba mintiendo por omisión. Estaba ocultando el milagro. El verdadero secreto que los médicos no registraron es que Carlo Acutis no se quejó. El dolor de la leucemia es descrito como uno de los más intensos que existen. Es una agonía que te consume desde dentro, donde los huesos se quiebran microscópicamente. Sin embargo, él no gritó pidiendo ayuda, no maldijo, no cuestionó. Él solo ofreció. Hubo una noche en particular, antes de su traslado a la UCI,
que lo atendí en su habitación regular. Estaba sudando profusamente y su fiebre era altísima, esos picos febriles que son señal de que la infección está ganando. Yo entré con un paño frío y le dije con la voz más suave que pude: «Carlo, ¿necesitas algo más fuerte para el dolor? Podemos subir la dosis». Él me miró y sonrió, una sonrisa débil, pero genuina. «No, gracias, hermana», me dijo, usando el término cariñoso con el que nos llamaba a las enfermeras. «Este dolor ayuda a mucha gente, no quiero desperdiciarlo». Y yo me quedé sin palabras. ¿Desperdiciarlo? Para mí, el dolor era el enemigo a erradicar. Para él, era un recurso, una ofrenda valiosa. En ese momento, sentí que la jerarquía de valores se había invertido por completo. Mis 20 años de experiencia médica, mi conocimiento de la farmacología, todo palidecía ante la simpleza y la potencia de esa fe. Es por eso que el expediente clínico está vacío de la verdad. El expediente habla de un joven que murió prematuramente, pero no menciona al joven que eligió morir bien. No menciona al joven que, sabiendo que su vida se apagaba rápidamente, pasó sus últimos momentos consolando a su madre y a las monjas, en lugar de ser consolado. El día después de su muerte tuve que entrar a limpiar la habitación, un trabajo terrible, pero necesario. Encontré un pequeño trozo de papel doblado debajo de su almohada. No era una carta de despedida, ni un testamento, era un dibujo simple, hecho con un bolígrafo. Era un esquema de un cáliz y una hostia, y abajo, con su letra infantil, había escrito: «La autopista al cielo». Me quedé mirando ese dibujo durante mucho tiempo, sintiendo un nudo en la garganta. Esa era su metáfora final. La Eucaristía, el pan de la vida, no era solo un rito, era la carretera directa, y él ya estaba en el carril rápido. Yo me guardé el dibujo. No lo puse en el inventario de pertenencias. Lo metí en el bolsillo de mi uniforme. Sentí que era la única pieza de evidencia física que yo podía llevarme de esa experiencia, la única prueba de que mi vida había sido tocada por algo que no tenía que ver con la medicina. Mi escepticismo se había desmoronado en esa habitación, no por un truco de magia, sino por la coherencia total de un alma. La ciencia nos enseña que el cuerpo se aferra a la vida por instinto. Pero Carlo Acutis demostró que hay un instinto más fuerte, el instinto de la entrega, de la caridad sacrificial. Él se entregó voluntariamente, aceptando el dolor, y eso es lo que los médicos, con su bata blanca y sus aparatos de alta tecnología, nunca pudieron ver. Mi vida, después de Carlo, se volvió una doble vida. En el hospital era la enfermera eficiente, la que discutía dosis y pronósticos. Fuera de allí era la mujer que revisaba sus notas sobre los milagros eucarísticos en Internet, la que buscaba entender esa autopista al cielo. Empecé a ir a misa, algo que no hacía desde mi niñez, y cada vez que el sacerdote elevaba la hostia, yo cerraba los ojos y recordaba ese grito final. La Eucaristía es el camino al cielo, y sentía una punzada en el corazón, una mezcla de culpa por mi incredulidad pasada y una inmensa gratitud por haber sido testigo. El secreto se hizo más pesado, sí, pero también se hizo mi motor. Yo no podía contarle a mis colegas la verdad, porque me hubieran tachado de fantasiosa o de desequilibrada emocionalmente. La medicina moderna no admite lo sobrenatural en la sala de cuidados intensivos. Así que guardé el dibujo del cáliz y la hostia en mi billetera, y cada día, antes de entrar a mi turno, lo tocaba. Era mi ancla y mi recordatorio. La diferencia crucial, lo que los diagnósticos omitieron, fue la causa de su muerte. Los doctores dijeron que murió a pesar de su fe. Yo sé que él murió gracias a su fe, usándola como un trampolín. Su voluntad de aceptar el sufrimiento fue lo que lo elevó. Y ahora,
Después de tantos años, con la noticia de su santidad acercándose, siento que el silencio ya no es una opción. Yo no puedo llevarme esta historia a la tumba. Debo ser la voz de lo que los monitores no pudieron registrar, la voz del milagro que se escondió detrás del diagnóstico clínico. La historia de Carlo Acutis no es solo la historia de un prodigio digital, de un ciberapóstol. Es la historia de cómo la fe se manifiesta físicamente en la hora más oscura y de cómo un joven, usando la Eucaristía como su brújula, nos enseñó a todos, incluso a las enfermeras más cínicas como yo, que el verdadero final es solo el principio de la autopista al cielo, y que el dolor, bien ofrecido, tiene un poder redentor inmenso que la ciencia jamás podrá medir ni comprender. Y ese conocimiento, esa visión, me cambió la vida para siempre, obligándome a ver más allá de la sábana blanca y de la línea recta del monitor. Siento que el tiempo para callar se me está escurriendo entre los dedos, como el suero que goteaba lentamente en la vena de Carlo. Mientras él fue solamente el chico que murió de leucemia, mi silencio era una obligación, una especie de juramento profesional para no perturbar la ciencia con lo que parecía una fantasía emocional. Pero ahora, con el mundo entero hablando de él, con la beatificación, con la cercanía de la santidad, me doy cuenta de que mi silencio ya no es prudente, es cobarde. Es como si yo estuviera escondiendo una pieza fundamental del mapa que él dibujó para la humanidad. La parte digital es la huella que dejó en el mundo, la forma en que nos llamó. Pero la parte del sufrimiento, la forma en que él aceptó esa cruz terminal, esa es la llave que abre la bóveda. Esa visión me cambió la forma de sostener una jeringa. Yo ya no soy la misma enfermera que entró a esa habitación. Cuando miro a un paciente sufriendo, ya no veo solo el dolor físico que debo mitigar con la dosis correcta de analgésico. Ahora veo la oportunidad, el crisol, veo la posibilidad de una ofrenda. Claro, nunca lo digo, nunca le pregunto a un paciente a gritos, ¿y qué vas a hacer con este dolor que te consume? ¿Lo vas a desperdiciar o lo vas a transformar? Pero en mi interior, esa pregunta grita, y mi tacto se vuelve más suave, mi paciencia se estira, porque ahora sé que lo que estamos presenciando en la cama de la muerte no es solo un fracaso biológico, puede ser un acto de amor supremo. Mi rutina diaria se convirtió en una especie de peregrinación silenciosa. Cada vez que toco el dibujo del cáliz, antes de ponerme el uniforme, recuerdo la ligereza de su rostro, la paz que no tenía sentido clínico, y me digo, si él pudo abrazar la muerte con esa alegría, ¿por qué yo no puedo abrazar mi día a día con la misma fe? Porque eso es lo que él me dio, una fe que no se basa en lo que veo en el monitor, sino en lo que siento en el alma. Me enseñó a confiar en lo invisible. Yo fui entrenada para prolongar la vida a toda costa, para luchar contra la muerte como si fuera el enemigo absoluto. Pero Carlo me mostró que la muerte, cuando es bien aceptada y ofrecida, no es una derrota, sino una transición gloriosa. Él estaba en la autopista y nosotros, los médicos y yo, estábamos parados a un lado, midiendo la velocidad de un auto que ya había despegado. El secreto se hizo mi cruz personal. A veces, en las noches, me despertaba agitada, sintiendo el impulso de llamar a la familia, de decirles, su hijo no solo murió, él se elevó, y lo hizo con una conciencia tan plena que asustó a la medicina. Pero me detenía porque sabía que esa verdad, contada por una enfermera de mediana edad y ojos cansados, sería descartada como la histeria de alguien que trabaja demasiado. ¿Cómo demuestras que viste la gracia desbordarse en un hospital lleno de máquinas? No se puede. Solo se puede atestiguar, y eso es lo que estoy haciendo ahora. Lo que los doctores etiquetaron como el final inevitable de una leucemia fulminante, yo lo sé, fue el último y más grande de sus milagros eucarísticos.
Él no solo catalogó los milagros que ocurrieron en la hostia a lo largo de la historia, él se convirtió en uno. Su cuerpo se estaba desintegrando, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. Era la perfecta comunión entre el dolor humano y la redención divina. Él se estaba transformando en la hostia que tanto amaba, el pan que se rompe para dar vida. Y por eso, la autopista al cielo no es una carretera sin baches. Es una carretera donde cada bache, cada dolor, es usado como un trampolín. Él me enseñó que la redención está en el sufrimiento aceptado, no en el evitado. La ciencia moderna, con todo su poder, nos ha convencido de que debemos vivir sin dolor, sin incomodidad, sin renuncias. Carlo nos recordó que la verdadera vida, la que importa, empieza cuando aceptamos la cruz. Cuando tuve que volver a la vida normal después de esa semana, todo parecía opaco. Las conversaciones en la sala de descanso sobre el último chisme o la nueva política del hospital me parecían ridículas. Yo había visto el cielo abierto. Yo había escuchado la confesión de un futuro santo. ¿Cómo podía concentrarme en la lista de medicamentos? Mi corazón estaba, y sigue estando, en esa habitación de hospital, mirando esa línea recta y escuchando el silencio que no era vacío, sino plenitud. A veces, la fe se siente como una carga pesada. Es difícil llevar una certeza tan profunda en un mundo que solo valora la evidencia tangible. Pero esa carga también es mi mayor tesoro. Me ha dado una visión que va más allá de mi profesión. Me ha permitido ver la dignidad inmensa de cada persona, incluso en su momento más vulnerable, y me ha obligado a arrodillarme de nuevo, a buscar el sagrario, no por obligación, sino por necesidad, sabiendo que allí está la energía que movió a ese muchacho hasta el final. Ese pequeño dibujo que guardo con el cáliz simple y la hostia central es mi conexión con esa verdad. Está gastado por el roce constante contra mi billetera, casi desvanecido, pero para mí brilla más que cualquier luz de quirófano. Es la prueba de que lo que vi no fue un espejismo inducido por el estrés, sino una revelación. Él me dio el mapa de la autopista y me enseñó que el peaje es la voluntad de amar, incluso cuando duele inmensamente. Si mi voz puede llegar a alguien, a una sola persona que esté dudando, que esté sufriendo y que no encuentra el sentido, quiero que sepa que el dolor tiene un nombre, y ese nombre es redención, si se ofrece. Carlo Acutis, el ciberapóstol, no solo dejó códigos y sitios web, dejó una lección de teología práctica, escrita no con bits y bytes, sino con su propia sangre, con su aliento final. Mi vida de enfermera terminó ese día y comenzó mi vida de testigo. Ya no me conformo con cuidar solo el cuerpo. Mi misión ahora es recordar que detrás de cada sábana blanca hay un alma esperando ser reconocida, esperando ser invitada a ofrecer su propia cruz. Ya no tengo miedo de lo que piensen los médicos o mis colegas. Ellos vieron la muerte clínica. Yo vi la resurrección anticipada. Ellos vieron el fracaso de la quimioterapia. Yo vi el triunfo de la Eucaristía. Y esta verdad, esta visión, es el legado más preciado que recibí. Un legado que me obliga a hablar, a ser la voz de lo que los monitores no pudieron registrar, la voz del milagro que se ocultó detrás de un diagnóstico. Carlo Acutis me enseñó que la línea recta del monitor no es el fin. Es el inicio de la autopista al cielo. Y yo, la enfermera escéptica, fui la primera en verlo partir. Y por eso, yo sé que el dolor, cuando se abraza con fe, tiene un poder incalculable que la ciencia nunca podrá medir. Y ese conocimiento me cambió la vida para siempre, obligándome a ver más allá de la sábana blanca y de la fría línea recta del monitor, para poder ver la inmensidad del alma. Y por eso, hoy, rompo el silencio que guardé por tantos años.